Desde lo político, el siglo XVII europeo estuvo caracterizado por varias guerras. Entre ellas se pueden destacar las guerras Habsburgo-otomanas entre 1526 y 1799, con una duración de 265 años, la guerra luso-neerlandesa entre 1588 y 1654, con una duración de 66 años, y la guerra de los 30 años entre 1618 y 1648. Desde lo artístico, el siglo estuvo dividido en dos movimientos, barroco y clasicismo. El barroco se desarrolló en Europa a finales del siglo XVI hasta principios del siglo XVIII. Cronológicamente abarcó todo el siglo XVII. El ideal clásico triunfó en Francia a partir de 1660 con una representación de la unidad, orden e inmutabilidad. Este contexto tampoco fue ajeno a la polémica conocida como la querella de las mujeres, un movimiento intelectual reivindicativo que surgió en la Edad Media, siglo XIV, y que debatía acerca del derecho a la educación de las mujeres y a la lucha contra la idea de la inferioridad femenina. Este movimiento defendía que las mujeres eran tan valiosas como los hombres. En la primera mitad del siglo XVII surge y se desarrolla un movimiento social y cultural de naturaleza barroca, que precede al clasicismo francés, el preciosismo. Este movimiento representa las tendencias del culteranismo español, el cual tuvo intención de intensificar la expresión, separándola del equilibrio y claridad clásica. También del manierismo italiano, el cual buscaba las formas desmesuradas y sorprendentes a través de una imaginativa extravagante. El preciosismo fue integrado por las preciosas, mujeres hijas de apoderados y protestantes, lo que les permitía ilustrarse de manera secreta, ya que las mujeres tenían el conocimiento prohibido. A través de los ideales neoplatónicos del amor, ellas exigían que el hombre se comporte a la altura de vida, para ganarse el aprecio, respeto y admiración de la mujer. Solían reunirse en salones en los cuales las mujeres transmitían nuevas normas y valores sociales teniendo gran presencia y protagonismo. Este movimiento tiene como meta conseguir la igualdad entre ambos sexos en todo sentido. Desde lo filosófico e ideológico, en este siglo existieron dos posturas contradictorias que se enfrentaron en la polémica en torno a la mujer y su rol en la sociedad del siglo XVII. Por un lado, un espíritu burgués naturalista que consideraba a la mujer como un ser natural y, en función de esa pertenencia al mundo de la naturaleza, la utilizaba de cara a ciertas funciones antropológicas, esposa y mujer, que hacían de ella una esclava de su condición natural y de su relación con el entorno social en el que se encontraba sometida. Y frente a este espíritu burgués naturalista, un espíritu intelectual racionalista, que defendía la condición de la mujer como ser racional y, en función de dicha racionalidad espiritual, su condición de ser que puede liberarse de los condicionantes y funciones antropológicas naturales que como tal la esclavizan en sí misma y en su relación con el entorno social. Ambos polos tuvieron de referencia a dos de los más grandes filósofos del momento, Pierre Gassendi y René Descartes. La postura de Pierre Gassendi es compleja, si bien defiende la condición de igualdad de la mujer respecto del hombre desde presupuestos teóricos, cuando desciende al problema del comportamiento y de la ética cotidiana, Gassendi cae en los prejuicios tradicionales de la naturaleza y biología humana. Algunos de sus discípulos, directa o indirectamente, son aún mucho más agresivos a la hora de analizar y contemplar el problema de la mujer. Un ejemplo es el padre Dominique Bauhaus, quien recogiendo todos los tópicos acumulados durante siglos en torno a la mujer, afirma la desigualdad esencial de estas y su incapacidad para cualquier actividad que no sea la cotidiana material. Le niega incluso su capacidad de estética artística dada su debilidad natural. El padre Bauhaus no hace más que recoger las opiniones más normalizadas de su comunidad contemporánea, aferradas a fundamentos religiosos católicos. Desde el polo opuesto, Descartes promueve la idea de que la mujer puede hacer uso de su condición de ser racional y libre para orientar y o rechazar, si así lo desea, una especificidad biológica que puede determinar todo su devenir y la conciencia que tiene de sí misma. Julian Dulavar
Defendiendo este posicionamiento, en una de sus obras expresa: no hay vía más natural y más segura para sacar a la mayoría de las mujeres de la ociosidad a la que se encuentran reducidas y de los inconvenientes que nacen de ella, que el de mostrarles a ellas mismas que son tan aptas para el estudio como los hombres. Jean-Baptiste Poquelin, más conocido como Molière, marcó un antes y un después en el teatro francés. Antes de Molière, la comedia francesa estaba sometida a la española y a la comedia italiana. Después de él, se convirtió en prototipo inmutable, dando paso al nacimiento de la gloriosa comedia francesa. De la comedia española, Molière copió muchos argumentos y situaciones. En la italiana aprendió el oficio de actor. Los italianos improvisaban diálogos dependiendo de la situación, y el texto no era más que un mero boceto argumental. Según el cómico, la comedia era una pintura siguiendo a la naturaleza, y afirmaba que el objeto de la comedia es representar en general todos los defectos de los hombres y principalmente de los hombres de nuestro siglo. Atacar los vicios generales evitando los ataques personales, pintar las costumbres sin tocar a las personas. Molière gozó del apoyo real, fue un hombre de letras cortesano, representó sus obras en palacios a pesar de la fuerte oposición de la iglesia, la nobleza y compañeros de oficio celosos. Sus obras fueron a menudo juzgadas como irreverentes, blasfemas e inadecuadas, ya que llevó al escenario los vicios de la burguesía, la nobleza y la iglesia, lo cual le llevó a sufrir censuras, denuncias y cárcel. Algunas de las temáticas tocadas por Molière en sus obras fueron la educación que se le daba a la mujer en su tiempo, la sumisión ciega de los hijos a los padres, matrimonios, la rígida educación religiosa y la hipocresía y el autoritarismo de los poderosos. Y todo esto lo llevó a cabo en un momento en que la iglesia y la monarquía querían el sometimiento del pueblo con efectos escénicos que produjeran la admiración. Molière prefirió ser un expoliador de las conciencias antes que un adulador más. Y a esto se deben tantos problemas con los poderosos. Molière firma por primera vez con este nombre en 1644. En 1650, Molière toma el cargo de director y lo mantiene hasta el día de su muerte. Su compañía teatral siempre fue protegida por duques, príncipes y reyes. En 1658 se instala en París y representa ante el rey una tragedia, la cual no gustó, y una farsa titulada El Doctor Enamorado, que encantó al monarca y a la corte, a quien piensa sus primeros éxitos cómicos y apoyo y favor real. El tema de los celos fue algo muy recurrente en toda la producción de Molière, y para él el deber de la comedia era corregir a los hombres divirtiéndolos. No podía hacer nada mejor que atacar por medio del ridículo los vicios de su siglo. Con el dramaturgo suben al escenario preocupaciones que nunca antes los habían hecho, dando un nuevo sentido a una comedia de costumbre cuyo objetivo principal ya no es un divertimento simple, sino que suma a esa reflexión sobre hechos de la vida social una carga burlona y crítica que afecta a la vida moral. Fue un gran observador y dominador de las costumbres de su tiempo. Fue un cómico de corte y un cómico para la corte. En función de ello tenía que organizar sus fiestas, es decir, su texto, para hacer llorar cuando era preciso y para hacer reír siempre que el público así lo exigiera. Por ende, su texto tenía que estar encaminado de una manera inmediata a la producción de un resultado, la risa, y para hacer reír al espectador el cómico se instala en el rincón de la conciencia burguesa, la vulgaridad mercantilista. En el caso de Molière, el prototipo de objeto del deseo para la mujer no es el guerrero, sino el sabio o el literato, capaz de haber proporcionado una realización entera de la mujer. El objeto del deseo de la mujer es la sabiduría sin dependencia de nadie. Los hombres que responden a las instancias espirituales y no pueden responder a las instancias materiales corporales, y los hombres que, respondiendo a las instancias materiales corporales, son incapaces de satisfacer las instancias espirituales, no son apreciados. En el esqueleto teatral de Molière existe un personaje femenino ingenuo que se puede calificar como normal según las pautas sociales y familiares. Este personaje tiende, como sujeto del deseo, hacia un matrimonio que Molière le va a preparar, y esta joven acabará casándose con el joven al que ama. Este personaje central vive habitualmente en el interior de un discurso cuyo horizonte de libertad se sitúa en la realización amorosa, no muy bien perfilada y sin grandes exigencias. El cómico no sitúa en escena a mujeres sabias o preciosas, a pesar del título de sus obras, sino a mujeres caracterizadas por lo contrario, que van a desear hombres supuestamente sabios y ridículos.
De no haber sido así, Molière se hubiera visto obligado a situar en escenas a personajes de gran sabiduría, carácter y cordura que habitaron los salones del siglo XVII, pero estos no provocan risa. En la tradición occidental, la risa cómica ha creado un conjunto de elementos arquetípicos, entre los cuales el tema del engaño al marido por parte de la mujer es uno de los elementos esenciales. El hombre como persona engañada por su mujer es la base esencial del mecanismo de la risa en Occidente. Dices que has venido a pedir su mano. Sí, quiero terminar la cosa mañana. Aquí estamos solos. Podemos charlar sin temor a ser oídos. ¿Quieres que te abra mi corazón como un amigo? La Escuela de las Mujeres se estrenó el 26 de diciembre de 1662. Está escrita en verso y dividida en 5 actos. Los protagonistas principales son Arnulf, Agnes y Horacio. Y existen otros 5 que comparten escena en la obra: Alain y Georgette, quienes siempre están juntos y son criados de Arnulf; Chrysal, perteneciente a la burguesía y amigo de Arnulf; Oronte y Enrique, padre y tío de Horacio, respectivamente. Además, Enrique es padre de Agnes. En la obra, la mujer se nos presenta como un ser que, guiado por su instinto natural, tiene como único destino el hombre. Y el hombre se presenta desde 2 perspectivas: opresora y libertina. En la Escuela de las Mujeres, estas llegan a presentarse de forma vulgar, diciendo que la mujer es la sopa del hombre. Voy a darte un ejemplo para que entiendas mejor la cosa. ¿No es verdad que si has tomado tu sopa y viniera otro hambriento a comérsela, te enfurecerías y querrías pegarle? Sí, lo comprendo. Pues es justo como eso. La mujer es en efecto la sopa del hombre. Arnulf es un viejo egoísta y ridículo que crió a Agnes en la más completa ignorancia con tal de mantenerla en la oscuridad, para que un día sea una esposa honesta e invulnerable a la curiosidad y, lo más importante, que no sea capaz de cometer adulterio. Ella es la perfecta ingenua de sus sueños, que lo ignora todo como consecuencia de la educación que se le ha brindado. Pero la naturaleza, a través del amor del joven Horacio, revela a la muchacha la verdad. Echa en cara a su tutor su incapacidad para inspirarle amor. Agnes, a pesar de estar sometida a la reclusión y autoridad de Arnulf, es capaz de forjarse, solo con sentido común, un camino propio hacia su libertad. La obra obtuvo un gran éxito, pero también provocó que algunos temieran la influencia del autor en el rey y declararon la Escuela de las Mujeres obscena e irreligiosa. El grado de polémica alcanzado desde su estreno llegó a tal punto que se acusó a Molière de plagio, de despreciar las reglas de la comedia, de ir en contra de la verosimilitud, de colocar obscenidades en escena y de ser impío con la religión. El humor auténtico y una educación verdadera dirigida a desarrollar a la mujer y no a atarla y a destrozarla son las recetas de Molière en esta comedia. La obra manifiesta la desigualdad entre ambos sexos en la sociedad francesa y europea del siglo XVII. El revuelo que provocó la obra se debió a que una mujer logró triunfar sobre el hombre, Agnes sobre Arnulf. Como ambos simbolizan las diferentes mitades de la sociedad, se puede decir que el triunfo fue de la libertad sobre la opresión. En fin, nada podrá igualar mi amor. ¿Cómo quieres que te lo pruebe? ¿Quieres verme llorar? ¿Quieres que me golpee? ¿Quieres que me arranque un mechón de cabello? ¿Quieres que me mate? Anda, dime si lo quieres. Ay, mire, todos sus discursos no conmueven mi alma. Jorge, con 2 palabras, lograría mucho más que usted. ¡Eso es hostigar demasiado mi enojo! Seguiré mi plan, animal indócil. Saldrás inmediatamente de esta casa. A ver si una recóndita celda de convento vengará en